Novena bíblica a María Auxiliadora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Oración a la Santísima Virgen. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido abandonado de ti. Animados por esta confianza, a ti acudimos, y aunque agobiados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a implorar tu favor. Pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. No deseches, oh Madre de Dios, nuestras humildes súplicas. Más bien, alcánzanos el perdón de nuestros pecados, luz y acierto para hacer una buena confesión de todos ellos, virtud para conservar siempre la gracia de Dios y, con tu auxilio, conseguir nuestra eterna salvación. Y si conviene para el bien de nuestras almas, te pedimos los siguientes favores. Cada uno pide la gracia que desee y deseamos, Señora, que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. El niño Jesús crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando era ya de 12 años, subieron a la fiesta, según costumbre, y cuando terminó, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo entrañasen. Pensando que estaba en la caravana, anduvieron un día de camino. Buscáronle entre los parientes y conocidos, y al no hallarlo, se volvieron a Jerusalén en busca suya. Al cabo de 3 días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que
lo oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Cuando sus padres le vieron, quedaron sorprendidos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscamos angustiados». En lo que les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que yo debo estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Breve historia del título Auxiliadora de los cristianos. En el año 1030, en Ucrania, Rusia, el príncipe Mstislao proclama auxiliadora a la Virgen María, porque salvó a su patria y a su religión de una terrible invasión de las tribus paganas. Desde entonces, en Ucrania se celebró cada año el 1 de octubre la fiesta de María Auxiliadora. En Alemania, ya en tiempos de San Pedro Canicio, se honraba a la Virgen María con el título de Auxiliadora, 1540. Y en 1624, cuando los protestantes se habían apoderado de todo el norte de Alemania, los católicos del sur Baviera invocaron a María con el título de Auxiliadora, para que librara a su país de los errores de los herejes. Pronto, en todos los pueblos y ciudades del sur de Alemania, es honrada la imagen de María Auxiliadora del artista Lucas Cranach, y el grito de lucha de los católicos alemanes es siempre: María Hilf, María auxílianos. Innumerables milagros testimonian esta devoción por todo el sur y los países vecinos. En 1683, los cánticos obtienen gran victoria contra los mahometanos en Viena, cuando ya el país estaba para caer en manos de tan sanguinarios enemigos de la religión. La victoria se obtuvo después de haber rezado los ejércitos católicos el Santo Rosario y haber oído misa y comulgado. Los enemigos eran muy superiores en número, y desde esta derrota ya no volvieron a invadir países católicos. Desde entonces fundaron una asociación llamada Asociación de María Auxiliadora, en la cual se inscribían todos los que querían propagar la devoción a la Virgen Santísima. Reyes, emperadores, cardenales, sabios, militares y comunidades enteras se inscribieron en esta asociación, que aún existe en más de 50 países. Oración final. Oh Dios, que por la fecunda virginidad de María nos diste al autor de la vida y entregaste al género humano los tesoros de la salvación eterna, te rogamos que nos hagas sentir siempre el consuelo de tu protección. Líbranos por tu intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Concédenos tu ayuda, pues somos débiles. Haz que nos levantemos de nuestra maldad, que por la bondad de tan excelente auxiliadora, luchemos con valor acá en la tierra para que podamos alabar tus victorias en el cielo. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y haz que logremos en la hora de la muerte la victoria contra el maligno enemigo y obtengamos las alegrías del cielo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros.
quiero.